Hola, buen día. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches cuando estén viendo este material. La idea para el equipo de Sandoz era trabajar sobre el plan de manejo de riesgos de un producto que es adalimumab, que se llama Erimos, tiene también otro nombre comercial que se llama Gefilla, pero bueno, aquí en Latinoamérica se conoce como adalimumab. Está puesto en la otra referencia porque el documento que estamos utilizando, que es el plan de manejo de riesgo versión 6.0 de diciembre de 2025, viene con los dos nombres, por eso hemos cumplido ese requerimiento. Con respecto al contenido del plan de manejo de riesgo, hay una estructura general que establece la información del producto y marco regulatorio, la lista de riesgos importantes e información faltante, los riesgos identificados en infecciones graves, en tuberculosis, en cánceres, en trastornos desmielinizantes, en las enfermedades BCG lactantes relacionadas con tuberculosis, riesgos potenciales y de adenocarcinoma de colon en el caso de colitis ulcerosa, medidas de minimización de riesgos rutinarias, las adicionales y resumen de medidas de preocupación de seguridad y actividades de farmacovigilancia y las conclusiones. A ver, esto es para que todos entendamos. Todos los medicamentos tienen un plan de manejo de riesgo. Lo que ocurre es que hay algunos medicamentos que los riesgos pueden ser más severos y para su comercialización requieren que esos riesgos sean comunicados o minimizados. O sea que uno puede comunicar el riesgo, manejarlo o tener un plan de minimización de riesgo adicional. Y ustedes van a ver acá que aparece en el punto 12 una medida de minimización de riesgo adicional, que eso es lo que vamos específicamente a hablar en esta presentación. Si bien voy a aprovechar para hacer la presentación de todo lo que es el PMR, lo más importante, lo que toca fundamentalmente es el punto 12. Bueno, las indicaciones ya las vimos en la capacitación anterior, solamente las repasamos: artritis reumatoidea, artritis idiopática juvenil poliarticular, la espondilitis artritis axial, la artritis psoriásica, la psoriasis en placa, tanto adulto como niño, la hidradenitis superativa, la enfermedad de Crohn en adultos y niños arriba de 6 años, la colitis ulcerosa adulto y pediátrica y la uveitis en adultos y pediatría. La referencia es Humira, que es el medicamento biológico original. Adalimumab es subcutáneo, es un biosimilar y tiene esta autorización del plan de manejo de riesgo autorizada a diciembre del 2025 y es como clase el medicamento, es un anti-TNFA monoclonal, ¿de acuerdo? Eso es un poco la información del producto. Lo que hicimos hablar entre lo que es la lista de riesgos importantes e información faltante. ¿Qué riesgo identificado importante? ¿Dónde hay riesgo? En infección grave, cuando el paciente la está cursando o la posibilidad de desarrollarla, cuando hay tuberculosis, cuando hay cáncer, el desarrollo de cáncer, trastornos desmielinizantes como la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades relacionadas con la exposición in útero que tenemos que charlar. Potenciales: la lencoencefalopatía multifocal progresiva, el adenocarcinoma de colon, para tenerlo presente, y lo importante para información faltante es que no hay seguridad a largo plazo en niños entre 6 a 18 años con enfermedad de Crohn, en los tratamientos episódicos de colitis ulcerosa, y tampoco hay seguridad a largo plazo en niños menores de 18 años con colitis ulcerosa. Esto, cuando hablamos de información faltante, es algo que está en curso, es algo que se está evaluando, porque se está indicando en niños de 6 a 18, se está recopilando esa información para ver qué riesgos hay de seguridad en este grupo etario en su indicación pediátrica. Eso quiere decir que cuando se hace el nuevo informe periódico de seguridad, se van a agregar las complicaciones en este grupo etario. Cuando uno habla de infecciones graves, hay cierta evidencia, hay ciertos factores de riesgo y hay medidas claves que hay que hacer. La evidencia está listada en las secciones, tanto en Humira como en Hyramos, hacer un biosimilar, y es lo que hemos charlado previamente, donde uno tiene que ver si el paciente tiene una inmunosupresión concomitante, si hay historia previa de infecciones graves, si está tomando corticoides en dosis alta, más de 7.5 miligramos día, si tiene una edad avanzada, si tiene el diagnóstico de artritis reumatoidea y un
riesgo multiplicado por 2 de infecciones en las hospitalizadas y si hay actividad de enfermedad de base de la misma, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un paciente que tiene tuberculosis o que tiene algún hongo, una candidiasis sistémica, una citoplasmosis, una histoplasmosis. O sea, hay varias enfermedades que pueden agravarse cuando hay estas infecciones graves. La medida clave es que hay que, frente a cualquier infección grave o idea de que puede existir una enfermedad, uno tiene que suspenderlo, suspenderlo si hay una sepsis, iniciar antimicrobianos o antifúngicos y, por supuesto, cuando los pacientes están inmunosuprimidos durante mucho tiempo, tener presente que puede haber estas infecciones concomitantes. Por ejemplo, para tuberculosis requiere una evaluación médica detallada, historia de TBC, exposición previa, si tuvo terapia inmunosupresora, una PPD, una reacción de Mantoux, la radiografía de tórax previa con screening local. Y esto es importante porque en el caso particular de Perú, la TBC continúa siendo una enfermedad endémica. Registro en la tarjeta recordatorio, documentar los resultados, evaluar el resultado del falso negativo en inmunosuprimidos, profilaxis antibiótica si está latente, completar el tratamiento completo antes de iniciar con adalimumab y vigilar durante el tratamiento. Si pensamos en una malignidad, por ejemplo, un linfoma, ¿cuáles son las malignidades que tenemos que pensar? Linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, ¿no? Puede ser que la persona esté con acetoprina o con inhibidores del TNF, leucemia, por ejemplo, con una persona del sexo masculino, de edad avanzada, que ha estado expuesta a químicos o radiación, cáncer de piel no melanoma, piel clara, exposición solar, historia de tratamiento con ultravioleta, inmunosupresión previa, melanoma, también piel clara, exposición ultravioleta, la edad, y también el carcinoma de células de Merkel. Cuando hay inmunosupresión prolongada se aumenta por 15, o cuando hubo un trasplante, por ejemplo, cuando hay SIDA, ahí hay que tener presente la posible aparición del carcinoma de células de Merkel. Con respecto a trastornos desmielinizantes, vamos a tener la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré y la neuritis óptica. Son las 3 enfermedades como riesgo identificado. Ahí hay que ver en ambas la susceptibilidad genética, en el caso de esclerosis múltiple, niveles bajos de vitamina D, evaluar neurológicamente antes del inicio. Hay que ver claramente que no haya ningún proceso infeccioso o una uveitis. Para Guillain-Barré, infección gastrointestinal previa, edad avanzada, el manejo clínico hay que suspender Hyramos si se desarrolla trastorno desmielinizante, y en adultos jóvenes con sexo femenino podemos encontrar la neuritis óptica y que puede estar asociada, conocida a una uveitis intermedia, y hay que ver el manejo clínico con una evaluación neurológica completa. Bueno, cuando hablamos el tema del riesgo identificado en relación con la vacuna de la BCG, con vacunación diferida, el adalimumab, si está embarazada, cruza la placenta, el nacimiento de los lactantes tiene niveles detectables de adalimumab, tiene casi 5 meses donde hay un periodo de mayor riesgo inmunológico, y recién se puede vacunarse después de 5 meses de terminado el efecto que tiene el adalimumab. Se entiende esto, ¿no? O sea, yo no puedo vacunar a un niño de la BCG si su mamá ha estado tratada con adalimumab hasta 5 meses después de haber nacido, ¿no? Eso es lo que al riesgo identificado con la vacunación para la BCG. Bien, para 2 enfermedades complicadas como son la leucoencefalopatía multifocal progresiva y el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, son 2 enfermedades neurológicas complejas, hay factores de riesgo para ellas, ocurre principalmente en personas que están inmunodeprimidos y que han sido descritos casos asociados a esta terapia biológica, y como factor de riesgo es cuando se combina la terapia inmunomoduladora, o sea, se le ha dado rituximab, por ejemplo, efaciluzumab, infliximab, y luego se le da adalimumab. Esa exposición y exposición acumulativa de estos 2 medicamentos, hay un riesgo potencial del desarrollo de esta enfermedad progresiva, la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Similar ocurre con la otra que viene aquí, el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible. La ventaja que es reversible, hay como comorbilidad trastornos autoinmunes, hipertensión arterial no controlada y otros factores que no están todavía completamente definidos.
Aquí hay que tener presente que estos riesgos existen y que el médico tiene que estar al tanto de lo mismo. Cuando la indicación es la colitis ulcerosa idiopática, hay un riesgo potencial del adenocarcinoma de colon. No se sabe si el tratamiento con adalimumab influye en el riesgo de desarrollar la displasia o cáncer de colon. Está clasificado como riesgo potencial en UMIRE y por lo tanto también en Hyromos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Edad joven al inicio del diagnóstico, que tenga mayor tiempo de duración de la colitis ulcerosa, mayor grado de extensión de la anatomía del colon con el daño de la propia enfermedad, historia familiar de cáncer de colon y colegitis esclerosante primaria concomitante. Hay que hacer un screening de esta displasia, se puede hacer una endoscopía, continuar el screening durante todo el curso de la enfermedad y biopsia según recomendación que haga falta. Bueno, ¿qué falta de todo esto? Como hemos dicho, está en seguimiento en los estudios de postautorización o postcomercialización la seguridad a plazo en niños con Crohn, en niños con colitis ulcerosa, está en seguimiento para búsqueda de eventos que puedan desarrollarse en el tratamiento con esta enfermedad. Las medidas rutinarias, tanto en la preocupación de seguridad para infección grave, para TBC, para cáncer, trastornos desmielinizantes, el riesgo de la vacunación en el lactante y las enfermedades desmielinizantes, como el adenocarcinoma, están colocadas en diversos estamentos de este documento. Lo que establece es un monitoreo, suspensión de antimicrobianos, suspensión de la prescripción, exámenes neurológicos, no vacunar por lo menos por 5 meses, que es lo que hemos charlado. El adenocarcinoma se sugiere la realización de coloscopía y biopsias. Esas son las medidas clínicas específicas, rutinarias, que el médico recibe esta información cuando va a prescribir el medicamento y están detalladas en el inserto. Ahora, ¿qué medidas adicionales tiene? A eso es lo que vamos. La medida adicional son, como objetivo, recordar a los pacientes y a los cuidadores los riesgos claves que tiene adalimumab. La idea es cubrir las infecciones graves, la tuberculosis, los trastornos desmielinizantes, el riesgo de cáncer, el riesgo de vacunación en lactantes con exposición in útero, y sirve como un documento para que el paciente reciba, o cualquier profesional, en el momento de la prescripción. ¿Quién? A todos los prescriptores, independientemente de la indicación, quienes la tienen que entregar a sus pacientes. La evaluación de la efectividad. El método es la revisión continua de reportes de eventos adversos. El criterio del éxito es la frecuencia y gravedad del evento relacionado con infecciones graves, la tuberculosis, la malignidad, los trastornos desmielinizantes. La frecuencia es continua, incluida la revisión del PSUR, y cubre todos los riesgos que hemos comentado. Esto quiere decir que nosotros vamos a registrar los eventos adversos de farmacovigilancia y vamos a registrar la entrega del material de capacitación y de recordatorio, tanto para médicos como para pacientes. Y este es el recordatorio que va a utilizar HRM. Esta es la tarjeta de recordatorio para el paciente, para el adulto. Tiene la información para usted y los profesionales, donde dice si tiene su nombre, el apellido, tiene que registrar cuándo fue que se hizo la inyección y a quién comunicarse. Está los teléfonos y el correo de farmacovigilancia. Es una información de seguridad seleccionada, donde se le va a explicar qué es lo que tiene, los riesgos que tiene el medicamento y qué tiene que informarle al médico. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué tiene que informarle al médico antes de la prescripción? También tiene el recordatorio de las vacunas, el recordatorio durante el tratamiento, a qué tiene que mantener informado al médico, y algunas personas pueden sufrir estos efectos adversos, como las infecciones, el cáncer y el problema del sistema nervioso. Esta misma información, pero adaptada, está para el niño, sobre todo para la mamá, como recordatorio para el paciente pediátrico, muy semejante el contenido, adaptado a la mamá que va a recibir su hijo el tratamiento. Este material está disponible para que ustedes lo puedan leer, sugiero que lo lean y que subrayen algunos puntos que les genere alguna dificultad o alguna pregunta adicional, ya que ustedes van a presentarlo a los médicos y a los pacientes que van a recibir este tratamiento. Bueno, las conclusiones. El plan de manejo de riesgo, la versión 6.0 de Hyromos, involucra 5 riesgos potenciales identificados, 3 riesgos potenciales y 3 áreas de información faltante, todos semejantes al producto de referencia UMIRE.
Las medidas de inmunización son de riesgo, son rutinarias, están completamente alineadas a lo que ocurre con Humira y lo único que hay es una tarjeta de recordatorio para el paciente, tanto adulto como pediatra. La farmacovigilancia se basa en la notificación espontánea del evento adverso y detección de señales. No se requieren estudios de farmacovigilancia adicionales ni actividad especial de farmacovigilancia más allá del registro de la entrega de la tarjeta de recordatorio. No hay condicionales para el registro de marketing, no se han planificado estudios post-autorización específicos y este RPM será actualizado cuando surjan nuevas preocupaciones o cambien las existentes a partir del PSUR y de la vigilancia rutinaria. Los correos de comunicación son farmacovigilancia@hrep y farmacovigilancia@cura por si existe un programa de soporte para pacientes. Bueno, hemos completado el entrenamiento sobre el plan de manejo de riesgos de Hyramos adalimumab. Muchísimas gracias por estos minutos. Hasta luego.